El dibujo analítico a partir de la figura del esqueleto. Hemos tratado de ejemplificar cómo podemos empezar a generar una estructura de proporción primero para después aplicar detalles. Es importante en esta fase aplicarlo esto también al estudio de cabezas y entendiendo también cómo funciona el canon y el escorzo, que es la perspectiva en la figura humana. Vamos a hablar del antecedente del ejercicio que tenemos aquí. Tenemos que estudiar también, como lo solicitan nuestros temarios en Canvas, la estructura de una obra de arte. Y vamos a hablar en específico del estilo del retrato, el género que surge con mejor representado en la época romana, no porque los egipcios no hubieran desarrollado esculturas de sus faraones o los griegos de sus gobernantes. Sin embargo, en el caso de los artistas romanos, muchos de ellos de origen griego, tenemos el mayor grado de expresividad y de realismo. No se ahorraron prácticamente ningún detalle, incluso la usanza del cabello, los estilos de la moda, por lo tanto, la vestimenta, la vellosidad facial, etcétera. Todo también representado que incluso los historiadores tienen que observar estos rasgos simplemente para ubicar esculturas, para saber si pertenecen a la época de un Julio César, de un Nerón, de un Marco Aurelio, de un Calígula o de un Caracalla, como el emperador, justamente la escultura que tenemos en esta estructura. También con ello debemos entender que todo lo que es la fotografía moderna se basa en la composición de el retrato, por ejemplo, es un tema que siempre vamos a encontrar representado como el medium shot o el plano medio, que retrata la escultura a partir de la base media del pecho, un poco por debajo del torso, o el busto, que sería justamente a partir de la mitad de los pectorales. También en la pintura tenemos representaciones que nos pueden dar una idea de cómo la iluminación sutil, por ejemplo en el caso de este retrato de Leonardo da Vinci, la Dama del Armiño, tenemos un 3/4 iluminado con una iluminación sutil, como a él le interesaba siempre la iluminación, y que nos hace captar también la esencia del modelo. Va a ser interesante como diferentes posturas, por ejemplo en la Edad Media se retrataba totalmente de perfil, y posteriormente en el Renacimiento empezó a surgir este estilo de pintura basado más en el 3/4 con este tipo de iluminación, y es prácticamente el que se queda hasta nuestros días. Te he mostrado previamente en la sesión este ejercicio también basado en imágenes, en fotografías, pero en el que a través de un estudio o un análisis mismo que tú también puedes realizar en fotografías antes de realizar este ejercicio, es encontrar dónde está ubicado el punto de vista del observador. Estos retratos que hemos visto, ya sea la escultura, por supuesto involucran al espectador y a su punto de vista, desde el artista que configuró la obra al fotógrafo que colocó exactamente la cámara en algún punto. Por lo tanto, es importante primero identificar en dónde está la línea del horizonte, que es la altura de punto de vista del observador. A partir de ahí podrás encontrar muchos métodos de perspectiva o el escorzo de la figura humana, en donde se emplea, por ejemplo, un cubo, que es la forma primigenia dentro de la perspectiva. Es la forma que más se utiliza, pero posteriormente de identificar esta figura nos genera las formas más complejas, entre ellas la esfera. Entonces aquí vamos a ver los dos métodos sumados, esperando que comprendas que aquí estoy dividiendo en planos, ubicando el eje donde está el eje medio, que es la nariz. De igual manera, por ejemplo, al construir la esfera, lo que vamos a estar haciendo también es identificar la altura máxima del cráneo y evitar errores en el dibujo que nos llevan a de repente a cortar cabezas, dejarlas demasiado estrechas, o bien que el cabello surge casi a la mitad de la frente, y ese tipo de errores que son comunes. La línea media o el arco ciliar sigue siendo, por tanto, la altura donde están ubicadas las cejas, y es el punto medio de esta esfera. Viendo la siguiente referencia, aquí lo que voy a hacer es adelantar un poco esta guía para ubicar en la fotografía superior nuevamente un horizonte muy alto. Si bien en la primera cabeza tenemos un escorzo o una perspectiva en 2 puntos de fuga, veo 2 caras de la representación en la parte inferior, más claramente la cara frontal y la lateral casi de la misma manera. En esta otra lo que vemos es más la cara frontal, por lo tanto hay una perspectiva de un solo punto de fuga. Veo muy pocos detalles de la cara lateral, entonces realmente está en una perspectiva de un solo punto de fuga a diferencia de la primera.
En esta, bueno, voy identificando en dónde está el cráneo. El cráneo, recordar que el eje primero que identificamos es la nariz, es la que nos va a dar el giro, y posteriormente el arco ciliar. Ve cómo coincide la curvatura de la esfera con la posición que tienen las cejas. Esto es lo que vamos a hacer también al momento de trasladarlo a dibujo. Recuerda que de la altura máxima estamos dividiendo en tercios. El de la altura del cráneo al arco ciliar es la primera medida, posteriormente la misma medida se repite para la base de la nariz y posteriormente para la base del mentón. Este corte que vamos a hacer, que es una especie de óvalo, pues ahora vamos a notar que es una quinta parte de la esfera. Si lo quieres ver así en fracciones, así tenemos que analizar el dibujo de figura humana. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es incorporar detalles que nos van a brindar la máxima expresividad. Y así como la escultura nos sirve de referencia, quiero simplemente hacer aquí esta revisión de este video interesante que nos hace ver cómo no solo en el dibujo el trazo a base de formas analíticas, formas sintéticas va a ser importante, también lo hacen los escultores. Ellos trabajan un bloque de rectangular, un prisma rectangular de mármol, y van encontrando primero los perfiles del dibujo a partir de formas muy básicas. Con esto no entender que la construcción de una obra quizá mucho más detallada o de un dibujo, ilustración más detallado, es ir paso a paso, no apresurar y querer terminar rápidamente el proceso. Esta serie de puntos funcionan como nuestro medio bidimensional va a trabajar una retícula, ubicando puntos en donde se encuentran las referencias de dónde van a estar ubicadas las facciones. Esto es interesante ver que se ha proyectado con proyectores modernos para ubicar estos puntos de referencia sobre la piedra y ayudan al escultor a plasmar posteriormente con cinceles y taladros modernos, ir puliendo la piedra hasta obtener este nivel de expresividad. Nuestro curso se trata de lo mismo, vamos a tratar de que sea de la misma manera, conocer las facciones para posteriormente incorporar la mayor cantidad de realismo a través de la expresión. Bien, voy a utilizar esta imagen que está un poco entre la ilustración digital, la escultura, ya que la plataforma nos sugiere que analicemos el tema de obras de arte. Aquí esta imagen está un poco entre varios mundos. Hay detalles, por ejemplo, de dibujo. En las cejas, por ejemplo, hay trazos quizá que nos dan una idea más de la pintura o del dibujo. Y las pestañas, etcétera, también nos ahorran un poco el tema de las pupilas de los ojos, que ahora en este momento no nos deben de distraer, ya que son detalles secundarios. Voy a ubicar, así nuestro formato. Voy a nuevamente abrir estas imágenes para ordenar correctamente la pantalla y organizar el trabajo de la siguiente manera. Tener del lado izquierdo nuestra imagen con la que vamos a trabajar. He hecho un avance de análisis de cómo funciona esta estructura. Nuevamente ubicar. Nuestra esfera va a estar, podemos ubicarla en la base de la boca. En algunas imágenes puede coincidir con el punto de contacto de los dientes o el punto medio de los labios, porque para entender cómo estamos observando nuestra imagen hay que analizar también una estructura muy básica que sugiere Andrew Loomis, el dibujante que genera este método a partir de una esfera. El método de Loomis lo que sugiere incluso es trabajar con una bola de unicel a la cual hemos cortado una pequeña sección y tomado un eje central que nuevamente te recuerdo está basado en la línea media donde está la nariz, en un eje Y en vertical, y en un eje X o horizontal está colocado el centro exactamente, que es el arco ciliar, las cejas. Voy a activar entonces esta referencia, ya que yo ya he hecho un trazo previo de dónde están exactamente ubicadas estas facciones. Si aquí te das cuenta, puedo tener también la noción de que esta cabeza no está totalmente colocada de frente y totalmente a mi altura de mi vista, sino que por la curvatura que generan las cejas, esta imagen la estoy observando a este modelo, aunque sea irreal, lo estoy observando por debajo del horizonte, por lo cual estoy notando estos arcos que se forman en las cejas. De tal manera que también entre las cejas pues va a haber un punto de inicio y un punto final que lo puedo ubicar
con estas referencias que estoy poniendo aquí, unos pequeños puntos para ubicar que ahí inicia la curvatura de los ojos, va a caer exactamente el punto extremo del ojo, el párpado exterior, y el lagrimal va a caer exactamente en esta misma curvatura que sigue la línea que he trazado. La nariz igual va a estar alineada, los labios van a estar alineados. Si bien ahorita en el dibujo estamos generando un esquema muy rápido, vamos a empezar a generarlo aquí. Voy a empezar a trasladar también guías de referencia para entender aquí. Vamos a ver la esfera en su totalidad. Recuerda que cuando hicimos el cráneo la dividimos en tercios a lo vertical, pero te voy a hablar ahora de la anchura, que también la vamos a seccionar en 3 partes iguales. De ahí he sacado esta medida de una especie de rectángulo, y lo que estoy trazando aquí en ejes, aquí en color verde, es las subdivisiones que va a tener las facciones, así como las vamos a ir ordenando con líneas guías de referencia. Voy a tener, por ejemplo, el trazo de las guías que nos van a ayudar a ubicar dónde están colocados, por ejemplo, los ojos y otras partes del rostro. Vamos a subir esta intensidad, esta línea. Estas proporciones que he trazado en tercios, posteriormente lo que vamos a hacer es irlas subdividiendo exactamente a la mitad, por mitades, mitades y mitades, haciendo sextas, haciendo primero tercios, luego sextas, y así sucesivamente. Estas líneas de referencia en esta cabeza, que es frontal, pues no van a tener distorsión. Aquí se trata de que primero la estudies la cabeza totalmente frontal, si te ayuda a que posteriormente puedas trazar el resto de cabezas que van a estar en otro tipo de perspectivas. Comenzando el dibujo y con estas guías de referencia, lo que voy a hacer es empezar a ubicar dónde está el arco ciliar, que quedamos que es el arco de las cejas. Vamos a pensar en este corte, primero que nada, es este corte que va a estar cortando casi la sección. Quiero que veas cómo casi alcanza el tercio, dividido a la mitad. Es esta sección la que vamos a posteriormente eliminar. Y es importante verla porque aquí va a estar, voy a trazar nada más brevemente cómo podemos ubicar primero una línea o un trazo guía que estaría casi cayendo en esta parte. Esto a veces es la parte en la que tenemos que tener buen pulso. Probablemente este punto medio, bueno, pueda descender ligeramente, por lo que me estoy dando cuenta que mi corte es, como está la cabeza escorzada hacia atrás, va un poco más por debajo de lo que yo lo tengo aquí previamente trazado. Quiero hacer esta corrección para que veas que la cabeza realmente está rotando hacia atrás, y entonces también estas formas ovaladas, estos óvalos que cortan la forma de los temporales, pues van a estar también rotados o distorsionados ya en perspectiva. Habiendo hecho esta referencia, esta corrección, también es importante que analices cómo está tu dibujo. Nota que tenemos que ubicar también dónde está el punto medio, tanto en lo alto como en lo ancho de este óvalo imaginario, porque aquí lo que vamos a tener es la altura de la oreja, exactamente, que coincide con la de la base de la nariz. Aquí está la nariz. Ahora tengo esta segunda tercia dividida, la vamos a dividir en 3 partes iguales, nuevamente en tercias, para ubicar en esta línea, la primera tercia, de arriba hacia abajo, voy a ubicar exactamente dónde van a estar los ojos. Si bien ahora nuevamente necesito un poco de pulso, es simplemente una referencia rápida. Ahí van a estar ubicados los ojos. Y si queremos pensar en dónde comienzan los ojos, también del punto medio, nuevamente te recuerdo, he dividido primero en tercias y luego he dividido las tercias en mitades. La primera mitad corresponde a la ubicación donde está exactamente nuestro lagrimal y va a terminar justamente en otra tercia. Aquí voy a empezar a trazar aquí como boceto mis párpados superiores. El primer trazo van a ser los ojos. Ya una vez que hemos identificado dónde están los cortes, si es importante comenzar por los ojos, voy a empezar a esbozar primero que las cejas están justamente por debajo de este arco
y voy a empezar también a esbozarlas. Lo que voy a tratar de evitar con las cejas es hacer un rectángulo, formas que contornen a las cejas. Entonces te sugiero que no hagas esto. Hacer una ceja primero a partir de un contorno así, ya que después va a ser muy difícil incorporar el realismo. Lo que podemos pensar es, esa ceja tiene un punto máximo de arco que va a estar ubicado ya al final, inclusive muy cercano a esta línea de aquí. De hecho es coincidente con donde está exactamente terminando el globo ocular, entonces eso puede ser una referencia. Ahí por ejemplo está el arco, o en ocasiones se puede ver dónde termina la pupila. Estas cejas también están un poco más adelantadas con respecto a dónde comienzan los lagrimales. Y bueno, ahora tomando este punto de referencia vamos a tratar de construir primero la parte inferior de la cabeza, recordándote que toda esta tercia pertenece entonces a aquí subdividida en 3 partes iguales nuevamente. Aquí hay una tercia importante que nos ayudó a ubicar primero los ojos. Hacia abajo tenemos la base de la nariz y luego posteriormente vamos a construir la boca en esta área y al final el mentón. Pero aquí quiero nada más indicar que justamente este punto medio de nuestro corte es el que nos va a ayudar a encontrar dónde está la mandíbula, porque recuerda que el temporal y el cigomático, está el arco cigomático aquí y por debajo está la inserción de la mandíbula hacia ese espacio. Ahora la voy a hacer un poco más nuevamente como esbozo. Voy a generar esta forma también aquí. Nuevamente nota cómo estoy partiendo de la mitad de ese óvalo cortado a la mitad. Coincidencia con la nariz, el nacimiento, aquí el origen del lacrimal, va también a estar ubicada la base externa de la nariz. Para dibujar una nariz en perspectiva, aquí curiosamente la forma de la nariz que tenemos de este lado, la estamos viendo desde abajo, es decir, un horizonte más bajo, y vemos parte de la estructura superior, inferior, vaya, el de la nariz. Convertido esto a una forma geométrica, pues podríamos tener esto de base, quizá aquí un prisma piramidal que nos construya la nariz en diferentes secciones. Esto se va hacia el centro, esto se va hacia afuera. El caso es aquí simplemente para decirte cómo lo vamos a obtener después. Es no pensando tanto en esta forma. Aquí viene la glabela, primero que nada. La glabela eleva la fosa nasal de tal manera que pues vamos a tener esta sensación de sombra que ahora por el momento no voy a tomar en cuenta. Aquí si te das cuenta estoy primero esbozando y vamos a generar entonces la nariz, primero pensando en la forma interna. A mí lo que me gusta es ver un poco cómo cae la forma de la nariz en una base, es la unión en la parte inferior, y posteriormente la voy a trazar ya con más detalle. Por el momento el esbozo debe de ser muy rápido. Aquí, por ejemplo, si quisiera pensar en párpado superior e inferior, pues puedo empezar a ubicarlo. Y la boca también va a tener una distorsión. Va a coincidir nuevamente ahora, va a coincidir con el punto casi medio. Y este sería el punto de contacto de mi boca en este caso. Y lo que voy a hacer también es pensar más en la expresión de la línea de expresión, que es la que se genera en la unión de labio con labio, para luego posteriormente pensar en los labios, no al revés. La línea de expresión es la más compleja de captar, por lo cual te sugiero que antes de pensar en los labios, el volumen y estos métodos que nos hacen ver de repente esferas, círculos o óvalos para construir los labios, primero pienses en la línea de expresión, que es la que nos va a hacer captar las facciones primero. Una vez que tengo este esbozo rápido, aquí ya basado más en medidas, vamos a empezar a afinar detalles.
para tener ya más completa nuestra forma, incorporar un poco de detalles en el cabello que va a ser necesario. Aquí voy a cambiar de lápiz y agrandar un poco esto y verlo un poco más detallado. Nuevamente tengo que decir que nuestra línea proyectada con la forma, la circunferencia, este pequeño arco formado por esta forma es la que nos va a ayudar a colocar correctamente las facciones conforme vamos perdiendo de vista el punto frontal de nuestro modelo y se va proyectando hacia las caras laterales. Hay que notar que los ojos están justamente en el punto en el que tenemos el plano frontal, al igual que las cejas, por eso quizás es el punto de referencia más importante. Pensando en los ojos, también omití decir que tenemos líneas de proporción que nos indican que entre la proporción de un ojo en la vista frontal, el ojo es de estas dimensiones aproximadamente. Justamente entre cada ojo debe de caber otro ojo y tener después la última parte, ¿no? Entonces hay que considerar también esta referencia, que es mucho más difícil ya ubicar en las vistas que vamos a tener en escorzo. Ahora aquí lo que empiezo a hacer es no pensar en la forma de un ojo como si fuera una forma totalmente almendrada, cerrada, sino estoy dejando muchas líneas abiertas porque eso nos da más la ilusión de la luz y la sombra. Aquí en mi nariz vamos a empezar a detallar. Tengo el esbozo. Aquí ya se trata de ir analizando cómo van los detalles. Por lo tanto, aquí la nariz quizá tiene esta forma en la que debas de pensar como una forma, desde luego que no estoy por ahora dibujando, sino esas la vamos a generar a partir de sombras. Por el momento no voy a dibujar más que la forma esquemática. Nuevamente te recuerdo que la nariz coincide con el punto de los párpados. Y la boca, aquí me coincidió más con el punto de contacto de los dientes, nuevamente igual que como en mi retrato, en mi cráneo. Originalmente hablamos del punto de contacto de los dientes como la línea que estamos ubicando en la siguiente medida de proporción que coincide con la base de la esfera en la parte inferior. Y ahí estoy ubicando estas formas. Por supuesto que en el retrato, en este ejercicio se trata de primero encontrar las formas básicas y luego empezar, quizá qué tan completo o detallado podemos dejar este dibujo. Voy aquí a empezar a añadir información. Veo, por ejemplo, que el párpado inferior tiene mucha sombra, pero como te digo, no quiero exagerar en detalles porque se trata ahora de un dibujo esquemático. Vamos a hablar del cabello. El cabello, si te das cuenta también, nuevamente vamos a dividir en tercias, así como hicimos tercias para identificar dónde están los lagrimales. También la tercia en este segmento, nuevamente generar estos espacios, nos va a ayudar a identificar dónde está la base del cabello que está en esta parte de aquí. De tal manera que eso nos va a generar una cabeza bien proporcionada, sin que estemos ahorrando, desde luego, la forma del cráneo quizá termina un poco más por debajo de lo que yo tengo esta referencia del círculo, pero prácticamente el cabello lo que hace es estar por encima, ya que es una estructura con más volumen. Trata de pensar que no está el cabello, el límite del cabello donde termina el cráneo, sino está un poco más por debajo el cráneo y luego posteriormente el cabello tiene volumen. Aquí voy a ir generando un poco de detalle simplemente. Antes quizá de hacer esto,
eh, podemos quizá ver que del lado izquierdo, si quito un poco estas referencias, alcanzo a ver dónde está una oreja que coincide con el punto del arco ciliar, sería la altura máxima de la oreja, y la base de la nariz es el límite en el que va a coincidir también. O sea, pero aquí hay que ver esta curvatura nuevamente para ubicar en dónde está realmente esa oreja. Por ahora voy a dibujar las dos, aunque solamente se ve una, y entonces vamos a empezar a añadir ya cada vez más detalle. Notar que, por ejemplo, aquí en esta tercia casi coincide este corte eh, lateral con esa forma. Por lo tanto, todo lo que está en vista frontal es lo que aparece en estas secciones, y aquí en este extremo lo que está fugado en perspectiva son las caras laterales. La perspectiva frontal, quedamos el eje Z, el eje de profundidad es el que dejamos de ver, o el que se fuga. Nuevamente aquí, como tenemos recuerdos de lo que hicimos con el cráneo, hay formas que surgen, por ejemplo el proceso cigomático es esta forma que teníamos aquí muy marcada y que nos va a hacer ver un volumen aquí. Realmente hay que pensar en estructura ósea, ya como la practicamos, por ejemplo la glabela que es esta forma que eleva la nariz. Sabemos que es parte de una parte rígida del hueso, va a estar en esta área, y es lo que va a hacer que veamos una gran cantidad, digamos una elevación de esta zona de los ojos, y posteriormente el hundimiento que tienen los párpados que caen sobre el globo ocular. El globo ocular también lo vamos a ver como una especie de esfera. Aquí voy a ir salvando el proceso. Y nuevamente, bueno, ya tengo la mayor parte del retrato o del estudio de cabeza generado. Ahorita no estoy concentrada en dar demasiados detalles. Si bien ahora no tenemos pupilas, las pupilas estarían ubicadas en este punto central. Ahí podría tener representado una pupila en dado caso. Aquí se alcanza a observar que sí hay una especie de referencia a la pupila. En este momento no la voy a dibujar porque eso corresponde a otros temas. Simplemente aquí tenemos que ver la base, que es una construcción de la cabeza considerando esos giros. No es una cabeza totalmente frontal, y bueno, voy empezando a añadir cada vez más detalles sin perder de vista que no debo dejar de ver la esfera, la construcción de la cabeza. Aquí simplemente para dar una idea de dónde estaría toda la masa de cabello que veo en la parte superior, y que sintamos un poco en los volúmenes. Esto último vamos a regresar a los pasos. Aquí mucho del movimiento que tiene, por ejemplo, la expresividad en la figura humana, mucho de ello lo hace el cabello también. Entonces es un gran marco importante de referencia. Aquí simplemente voy a añadirlo como esbozo. Y bueno, en esto consiste el ejercicio. En la primera parte, trata de primero representar una cabeza quizá más frontal, como tengo esta de aquí, para que posteriormente hagas el ejercicio ahora de ver qué es lo que pasa con la cabeza, que va a empezar a rotar en diferentes direcciones. Ahora que estoy dibujando el cabello, simplemente quiero referir a que realmente no estoy pensando en cabello por cabello, sino primero estoy esbozando las grandes masas o mechones que caen en grupos, y tratando de captar el movimiento, dejando que el lápiz pues a veces repita ciertas líneas y vaya cayendo sobre sí mismo. Eso va a ser importante. Ahora dentro del esquema, pues por supuesto que podría salir de él este tipo de representación, para darnos una idea básicamente de cómo podríamos empezar a construirlo. Esta va a ser nuestra base, por lo tanto considero que hasta aquí esta primera referencia puede servir de mucha utilidad para entender cómo estamos
ocupando esta misma esfera, fraccionándola en diferentes puntos para ver prácticamente dónde están emplazadas las facciones. Tratar de pensar nuevamente que esto lo tenemos que tratar de ver ahora en diferentes escorzos con la ayuda misma nuevamente de la esfera y los puntos o extensiones de líneas proyectadas que forman una especie de ecuadores y cortes que va a tener la esfera en su superficie. Vamos por último a representar nada más el mentón como una zona que tiene bastante volumen. Y si bien en esta zona tengo un poco más de sombra, pues alcanzo a ver un poco de detalle. Nuevamente estoy haciendo una especie de representación de estos volúmenes. Aquí se marca mucho una especie de sombra que nos recuerda exactamente que hay una especie de volumen externo, ya que los ojos tienen estas protuberancias parte de la forma craneal y hundimientos exactamente donde van a caer los párpados que están cayendo exactamente sobre la forma de la esfera del globo ocular y que nos van a hacer percibir exactamente esa forma, la esfera que está exactamente debajo, haciendo cierta presión sobre la piel. Si quieres incorporar algún tipo de información, por ejemplo, de sombras, simplemente recordar que en este boceto pues estamos tratando primero de estudiar la cabeza, se debe de notar la construcción por lo tanto, y bueno, ya en las siguientes fases vamos a estar acompañando las cabezas con diferentes giros, esperando que sea de utilidad para tenerlo como referencia.